Y quería continuar con esta foto, que debo atribuirla como corresponde al Departamento de Ingeniería de Transporte de la Universidad Católica. Esta foto, no sé si se alcanza a ver, pero este pedazo de aquí es una esquina del Palacio de la Moneda. Esto es una calle del centro, me parece que Morandé, y hay una cierta cantidad de autos estacionados ahí, y esta es la gente que se mueve en esa cantidad de autos, ocupan la cuadra casi completa. En la siguiente foto, tenemos un bus articulado del Transantiago con la gente que cabe adentro de él y el espacio vial que ocupa. Esta foto, bueno, y después viene la tercera foto, que es la misma gente que había en el bus, pero ahora todos en bicicleta. Es bien impactante comparar los tres casos, ¿verdad? Aquí en auto me parece que... perdón, me equivoqué de slide. Ahí, en auto, en micro, en bicicleta. Ya, parece que ahí hay más gente que ahí, pero igual impresiona cómo se ocupa mucho menos espacio vial, ¿verdad? Se estima, y en realidad es una cosa que varía según la hora del día, según el lugar, según un montón de factores, que en promedio un auto es ocupado por una persona y media. Evidentemente, porque hay autos en que va una persona, hay autos en que van dos personas o tres o qué sé yo, y eso promedio a 1,5, no es que haya media persona en un auto, ¿no es cierto? Típica cosa que le pueden criticar a los ingenieros, ¿cómo va a haber media persona? Bueno, eso puede bajar a 1,3 en zonas más de lugares de trabajo, puede subir a 1,8 antes de la entrada al colegio, en fin, pero es ese orden de magnitud, entre 1 y 2 personas van en un auto. Mientras que en una micro, bueno, en una micro, si la micro va llena, para lo que fue diseñada, pueden ir 120 personas. Si van en nivel Transardina, como se decía antes, cuando recién se inauguró el Transantiago, y como todavía pasa en algunos lugares, seguramente alguien que haya tomado la C02 antes o sea, a fines del año pasado o muy cerca de las 6 de la tarde le ha tocado experimentarlo, puede ser incluso más gente. Claro, la C02 es un mal ejemplo porque los buses no son articulados, pero pueden caber 80 personas en una C02. En fin, entonces esas 80 personas, bueno, necesitarían 50 autos y van en una sola C02. Y la bicicleta, bueno, la bicicleta aquí, el mensaje es, oye, en bicicleta también se ocupa mucho menos espacio vial. La bicicleta sufre mucho menos con los tacos y por lo tanto su velocidad es más estable. En circunstancias de congestión, el más rápido de estos tres modos es la bicicleta. Cuando está congestionado, cuando hay mucha congestión, el más rápido de estos tres modos es la bicicleta. ¿Qué son los buses articulados? Chuta. Apenas se alcanza a ver que ahí al medio esto tiene una franja de otro color. Es un bus que está hecho de dos mitades de bus. Por ejemplo, esto es típico de la... si has visto cerca de la universidad la 401 y la 421, una micro que sube no por General Blanch, sino que por Las Flores, Cuncuna, efectivamente. Entonces, ¿por qué se llama Cuncuna? Porque tiene estas dos partes que se mueven por separado y que tienen un acordeón al medio, efectivamente, una especie de acordeón al medio. Término técnico, clásica problema del profesor que se va alejando de la manera que hablan los alumnos, y claro, Cuncuna, bus articulado, el nombre técnico. No son peligrosos. Bien usados y bien mantenidos no son peligrosos. Ok, y sigue habiendo mucho en Santiago. Al virar, no, tampoco. O sea, bueno, el conductor tiene que estar capacitado nomás, para no cunetearse. Y la gente tiene, claro, la gente tiene que acostumbrarse, en fin, si el conductor es un poco brusco, o también los automovilistas de los lados, en fin. Pero el mensaje aquí es, oye, el transporte público, con todas las cosas que uno le pueda criticar, ocupa mucho
mucho, mucho más eficientemente, repito la imagen, mucho, mucho más eficientemente el espacio vial. Entonces, si de un día para otro nos pusiéramos todos de acuerdo en andar en transporte público, las calles andarían mucho más vacías y no habría tacos. Ya, pero profesor, uno quiere llegar más rápido a su casa y la micro va parando en todas las esquinas. Sí, pero efectivamente, por efecto de no haber tacos, iríamos todos más rápido. Y a lo mejor tú te ahorrarías y te demorarías lo mismo en llegar a tu casa en micro que lo que te demorarías hoy día en auto. Porque es mucho más eficiente lo que se usa el auto. O sea, piensen en una pista de autos, decía yo, pasan 2.000 autos por hora. Ya, si hay un semáforo, eso puede bajar a la mitad. 1.000 autos por hora. Son 1.500 personas por hora en una pista, en un carril, en una de estas cositas de aquí. Aquí hay 3, ¿no es cierto? 1.500 personas por hora. ¿Cuántos buses por hora pueden pasar? Bueno, digamos que la mitad, 500. Cada uno de esos buses, digamos que tiene 40 personas, no van ni tan llenos. 500 por 40, profesor ya empezó con las matemáticas, sí, sorry, 20.000. Entonces son 20.000 contra 1.500. Son más de 10 veces la cantidad de gente y la micro ni siquiera va tan llena. Entonces, en vez de necesitar 20 pistas de auto, necesitaríamos 2 pistas de buses para un nivel de congestión incluso menor. Impresionante, ¿o no? O sea, si todos nos pusiéramos de acuerdo, sí, hay varios problemas prácticos y de hecho todos salen a la misma hora. Uy, vamos a hablar de eso. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hablar de eso. Efectivamente, uno en la práctica no es todo tan bonito, ¿verdad? Pero quedémonos por un rato en el mundo ideal. Si nos pudiéramos poner todos de acuerdo y la cosa funcionara bien, estuviera bien optimizada y los horarios y en fin, y no hubiera gente que creyera que tiene derecho a hacer la excepción por sobre el resto, esta cuestión podría funcionar bastante bien. Y es lo que nos muestran ciudades como París, que hasta el día de hoy funcionan en base al transporte público y el transporte público se sostiene. Y bueno, ¿podríamos hacer eso en Santiago? Es una discusión súper abierta. ¿Es malo el Transantiago? Aquí la respuesta espontánea suele ser que sí. Si estuviéramos en una clase presencial, le daría más, y además me gasté mucho tiempo en la primera hora, así que ahora voy a ir un poco más rápido. Pero si estuviéramos en una clase presencial, yo trataría de generar discusión a partir de esto. Pero sí que necesito que un par de personas al menos opinen si es mejor que lo que había antes, cuando habían las micros amarillas. ¿Es mejor el Transantiago que las micros amarillas? ¿O peor? ¿Es mejor el Transantiago que las micros amarillas? Bacán. ¿Alguien más que opine? Yo sé que aquí las micros amarillas dejaron de existir el 2006, o sea, hace 14 años, o sea que alguien que está tomando este curso con 20 años tenía 6 y quizá nunca alcanzó a andar o anduvo en las piernas de la mamá, no sé. Es poco lo que se acuerdan, pero seguramente han oído cosas. ¿Es mejor el Transantiago que las micros amarillas? Son similares, sinceramente. La verdad es que tienen ventaja y desventaja. Cuando debutó el Transantiago, por allá, hace 15 años atrás, quedó la embarrada y todavía se pueden ver los posts en internet que decían, por favor, volvamos a las micros amarillas. Pero parte de eso fue por problemas políticos y por una mala jugada, por algunos técnicos que quizás se la jugaron un poco mal. Dicen las malas lenguas, yo no estaba ahí, así que no lo puedo decir, pero dicen las malas lenguas que cuando empezó el Transantiago, la idea era hacerlo algo políticamente muy vistoso, para que la gente estuviera feliz de esta cuestión que se estaba modernizando. Entonces, le pidieron
a unos señores expertos, que de verdad yo encuentro que son gente muy capaz, que diseñaran esta cuestión. Y al final, raya para la suma, estoy caricaturizando lo que pasó, le preguntaron, bueno, ¿y cuántos buses hay hoy día en Santiago? 5.000. ¿Y cuántos buses vamos a necesitar? 5.000. Chuta, ¿no? Pero tienen que ser menos buses, si es parte de la gracia de esta cuestión, va a funcionar mucho mejor. Y vamos a comprar, hacer que compren unos buses más modernos que van a hacer menos ruido. La verdad es que una de las cosas que más se notó cuando empezó el Transantiago fue cómo disminuyó el ruido. Obviamente los buses no todos han sido mantenidos con el mismo tesón, con el mismo ahínco, y hoy día escuchamos buses muy ruidosos en las calles, pero claro, ahí estaba todo nuevo, entonces era una cosa impactante. Otra mejora que introdujo el Transantiago fue bueno, como dice Isidora, el tema de las sillas de rueda, que en el fondo gente que antes no podía o que necesitaba contar con la ayuda del resto, ahora necesita menos ayuda. Ahora, a mí me parece que, en fin, la solidaridad no es mala como solución cuando las otras soluciones no han llegado, ¿verdad? Hoy día igual el que se sube en silla de ruedas a la micro necesita que alguien baje la rampa, en fin, pero efectivamente fue una gran ayuda. Otra gran ayuda del Transantiago fue que la integración tarifaria. Lo que decía hace un rato atrás, metro, era imposible. Ya tomar 2 micros era privativo, y entonces, ¿qué teníamos? Teníamos centenas de recorridos que elegían 2 lugares más o menos al azar, 2 extremos de Santiago más o menos al azar, y iban serpenteando por el medio para que les sirviera a la mayor cantidad de gente posible. Otra cosa, también los buses antes iban echando carrera, compitiendo por los pasajeros. Ahora dejaron de competir por los pasajeros. Y por lo tanto eso mejoró la seguridad. Chocan menos, hay menos accidentes, los accidentes que hay son menos graves. En fin, creo que el Transantiago en general es horrible. Las C02 son la única excepción, las microeléctricas. De hecho, las C02 son la excepción, depende de la dirección en que uno vaya. Pero cuando uno se sube, pareciera que la micro se desarma, siempre sucia. En general, creo que no es un transporte digno para las personas. Por eso creo que si la gente tiene dinero, siempre va a optar por comprarse un auto a pesar de la congestión. Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso. Ya, pero entonces mejoró hartas cosas respecto a la micro amarilla. Uno de los grandes problemas que tuvo el Transantiago, hay un dicho que dice que uno es prisionero de su fama. Entonces, estaba contando yo la historia. ¿Cuántos buses se necesitan? Los mismos buses que había antes, 5.000 y tantos, 6.000, no me acuerdo. Entonces, no, pero, a ver, explícame cómo lo diseñaste. Bueno, por el protocolo, esta cuestión siempre se diseña para 4 pasajeros por metro cuadrado, que, bueno, van parados, pero no van tan apretados, no sé qué. Ah, no, pero entonces podemos reducir el número de buses si metemos a 6 pasajeros por metro cuadrado, que tampoco 6 pasajeros por metro cuadrado van tan apretados, ya sí pueden ir ya pegándose los hombros, pero pueden respirar tranquilamente. Bueno, sí, pero entonces, y ahí yo digo, después de la guerra todos son generales, pero mirando para atrás, ahí quizá un técnico que hubiera no sé, pensado un poco más, hubiera no sé, conocido la historia como iba a darse después, tendría que haber dicho no. Más de 4 pasajeros cuadrados, no. ¿Por qué? Porque en realidad ese es un promedio. Siempre, cuando uno diseña para un promedio, hay buses que van a ir más llenos y buses que van a ir más vacíos. Significa que si hay buses que van con 6 personas por metro cuadrado, van a ir buses con 8 personas por metro cuadrado y buses con 4 personas por metro cuadrado. 8 personas por metro cuadrado se acerca al máximo teórico. En algunos casos, en el Transantiago, se ha llegado a 9. Pero ahí sí que la cuestión es transardina. Ahí no cabe, no se puede respirar y lleváis y obviamente que empieza a ser más incómodo por varias razones subirse a la micro y más indigno, en fin. El hecho es que debutó el Transantiago, al final se decidió que iba a haber menos buses, bajaron a 4.000 buses, y con eso el día que debutó el Transantiago quedó la embarrada. Y durante meses, estamos hablando
para que no fuera tan traumático el inicio, se le dio inicio en febrero cuando todo el mundo está de vacaciones, cuando hay mucha gente fuera de Santiago. Y sin embargo, ese día y durante los primeros meses, el transporte público en algunos lugares de Santiago fue insufrible. Yo personalmente me movía en micro, me sigo moviendo en micro, y a mí no me afectó tanto, pero efectivamente había lugares de Santiago y lugares repartidos por todo Santiago en que la gente tenía que hacer colas de media hora para subirse a una micro. Y eso generó que el Transantiago tuvo una evaluación pésima y la gente quería, lo único que quería era volver a las micro amarillas. Pero efectivamente con los años y con la llegada de gente que no conoció las micro amarillas, se ha salido a la luz un poco más la verdad. Oye, empeoraron cosas, pero también con el tiempo fueron mejorando la cantidad de buses, la frecuencia, en fin. Pero hay cosas que están mejor de lo que estaban antes, tal como ustedes mismos han dicho. ¿Cómo llegó al Transantiago a lo que llegó? Ya lo comentamos. ¿Cómo salir de donde está? Vamos a decir algunas cosas al respecto. Pero primero necesito explicar una cosa que está súper estudiada en transporte y que ya hemos ido vislumbrando sobre todo en el bloque anterior, que se llama el círculo vicioso del transporte público. Aumenta la motorización, porque aumenta el nivel de ingreso, porque mejora la tecnología y los autos son más baratos, y eso hace que aumente la congestión, ¿verdad? Es lo que veníamos diciendo durante toda la primera hora. Eso significa, al aumentar la congestión, empeora el nivel de servicio. Esto es otro tecnicismo. Empeora, al final los buses van más lentos. Y como van más lentos, se hace más atractivo comprarse un auto. Empeora la demanda del transporte público. Se hace más atractivo comprarse un auto, se hace más atractivo caminar, por lo tanto hay menos gente arriba de la micro. Cuando hay menos gente arriba de la micro, los dueños de las micro ganan menos plata. Y con esa menos plata, tienen menos para mantener los buses. Por ahí alguien decía el problema de que los buses están sucios, están destartalados, el ruido, no sé qué. Y eso, a su vez, también hace menos atractivo todavía el transporte público. Por lo tanto, aumenta la motorización, aumenta la caminata, sigue aumentando la congestión, sigue empeorando el nivel de servicio del transporte público y sigue bajándose gente del auto. Este círculo vicioso, es lo que se conoce en ingeniería de transporte como el círculo vicioso del transporte público. Ahora sí tu pregunta, profesor, entonces el principal problema del Transantiago es solo la disminución de su cantidad. No. Con el tiempo la cantidad de buses, volvió a ser la misma que había antes. El problema fue de fama al principio, de que Santiago siguió creciendo, no sé si de incentivos o de qué, pero en la práctica las empresas no tenían, no necesitaron ser mucho más eficientes, y pasa lo que pasó el 18 de octubre, pero en un sentido distinto al que ustedes se imaginan. Antes del Transantiago, en la época de las micro amarillas, hubo, diría yo que a finales de los 90, aunque puede haber sido pasado el 2000, hubo un paro de transporte público que detuvo Santiago, como se detuvo Santiago en octubre. Y la impresión con que yo me quedé de esa época, y lo he dicho muchas veces en clase, es, oye, una ciudad sin transporte público durante 2 semanas, una ciudad como Santiago, sin transporte público durante 2 semanas, puede hacer que caiga un gobierno. Yo lo decía, medio en broma y medio en serio, estaba dictando un curso de ingeniería que se llama Sistemas de Transporte, y mis alumnos no me creían tanto. Y llegó el 18 de octubre y se vio la realidad en toda su dimensión, ¿verdad? No cayó el gobierno, pero pucha, quedó una embarrada de proporciones. Ni siquiera necesitó detenerse el transporte público en todo Santiago. Bastó que se quemaran 2 tramos del metro y después entonces el transporte, el resto del transporte volvió a una relativa normalidad, pero igual la gente estaba mucho más complicada para llegar a su casa, que los tiempos de viaje, que qué iba a pasar. Bueno, en fin. Entonces, durante
desde el 2006 hasta, por más de 10 años, el problema fue que las autoridades no podían exigirle con tanta fuerza, con tanta autoridad a los operadores del Transantiago que mejoraran su calidad, que si no se iban a quedar sin plata, porque si quebraba un operador, todos tenían el miedo de ¿y qué va a pasar? Va a rodar mi cabeza, yo político, ministro de Transporte, subsecretario, o no sé, diputado, la gente se va a tirar contra mí, porque tenían la experiencia de lo que había pasado con el cartel de los microbuseros del sistema antiguo. Entonces no podemos dejar que caigan, no tienen plata, les está yendo mal, aumentamos el subsidio. Aumentamos el subsidio, por ley se le da más plata, y con eso el sistema se mantenía a flote. Pero, profe, si sube el precio del pasaje, ¿no hay mejoras en la calidad? Es que si tú estás en esta dinámica, necesitas subir el precio del pasaje para mantener la calidad. Ahora, como está instalado todavía en la cabeza de los que tienen más de 30 años, que les tocó vivir el cambio de micros amarillas a Transantiago, que el Transantiago, existe una percepción, quizás no tanto en ustedes, pero en gente mayor sí, existe una percepción de que el Transantiago fue mucho peor que las micros amarillas y que nunca mejoró. La gente como que se siente justificada a no pagar el pasaje. De la misma manera que en una prueba online, la tentación de mirar, de googlear la respuesta está tan a flor de piel, que más gente, no estoy diciendo, aquí no estoy juzgando a nadie, yo no estoy metido dentro de sus cabezas, pero bueno, gente que en otras circunstancias no hubiera estado dispuesto a correr el riesgo de que lo pillaran, bueno, hoy día sí está dispuesto a correr el riesgo, si total es solo para asegurarme de que está bien lo que yo creo. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, antes el ingreso del micrero dependía de que le pagaran el pasaje. Entonces, el micrero no dejaba subirse, el conductor no dejaba subirse a nadie que no pagara el pasaje. Hoy día, bueno, las empresas tenían, aunque no estaba escrito en ninguna parte y aunque en teoría no era así, las empresas tenían la sobrevivencia asegurada, los conductores también. De hecho, empezó a pasar una cosa que antes no pasaba, que la gente se enojaba y se sublevaba cuando le exigían pagar el pasaje. Entonces el conductor, la verdad es que tenía todos los incentivos para no exigir el precio del pasaje. Entonces, empeora la calidad del transporte público, más gente se siente justificada a no pagarlo. Entonces, con un alza de la tarifa, la verdad es que con eso tú logras que no se deteriore, porque no sé si con eso, Macarena, te respondo a tu pregunta. Cuando ya estás en esta dinámica del círculo vicioso del transporte público, estás en un proceso de que el transporte público se está deteriorando. Y tienes dos alternativas. Puedes subir la tarifa, pero eso va a hacer que menos gente quiera andar en micro y más gente esté dispuesta a pagarse un auto, lo cual puede hacer que la cuestión empeore al final en vez de mejorar. O puedes aumentar el subsidio, que también es una solución que se propone, sobre todo en Europa, para que no empeore la calidad y no suba el precio del pasaje, porque efectivamente si sube el precio del pasaje, la gente que usa el transporte público, que tiende a ser mayoritariamente la que no tiene los ingresos para comprar o para echarle benzina al auto, va a tener menos ganas de andar en transporte público. Entonces, no es tan fácil. Macarena, no sé si con eso respondo a tu pregunta. Entonces, propuestas para romper el ciclo. Ya se me escaparon algunas, ¿verdad? Subsidio, alza del pasaje, pero vimos lo que pasó en octubre del año pasado. Aunque yo creo que eso fue un detonante más que el problema de fondo. La explicación de fondo. Dar prioridad al transporte público, etc. Volvamos sobre una cosa que yo venía diciendo. Este es un día cualquiera en Santiago, en que aquí hay una pista solo U, entonces hay una micro verde como esas antiguas troncales del Transantiago, que va más o menos llenita y la gente está en su auto. Entonces este señor
lo hice más grande para que llamara la atención. Este señor ve a la gente andando en auto y dice, pucha, ellos que van tan rápido y yo voy parando en cada paradero, y además a veces la luz roja no alcanza para que la micro llegue al paradero, entonces voy parando 2 veces por cada semáforo, y esto en cambio nos adelantan y van mucho más rápido, no tienen que parar en cada esquina, les cuesta menos acelerar, yo me voy a comprar un auto. Se compra un auto y resultado, hay menos gente hay menos gente en la micro, hay más autos en la calle. ¿Y qué pasa? Bueno, con eso, con más autos en la calle, hay más congestión. Esto es el círculo vicioso del transporte público explicado de otra manera, ¿verdad? Hay más autos en la calle, hay más congestión y por lo tanto, ¿qué pasa? Van todos más lentos. El que se baja del auto gana tiempo, obvio. Y no es necesariamente por egoísmo que lo hace. Oye, este señor tiene una familia a la que quiere dedicarle tiempo. Entonces, en vez de pasar 2 horas arriba de la micro, va a pasar ahora una hora arriba del auto. Entonces va a tener 1 hora en la mañana para dormir, para levantarse con más calma, y 1 hora en la tarde para estar con la familia, en el mundo ideal, ¿verdad? No todos piensan así, pero yo digo, pucha, no le puedo recriminar a él por hacer eso. El problema es que aumenta la congestión y todos los demás pierden. Entonces ahí está el gran problema de conciencia, podríamos decir, del aumento de la tasa de motorización, del círculo vicioso del transporte público. Pucha, efectivamente me han dado argumentos súper buenos, o sea, entre lo indigno de ir súper apretado, la confiabilidad de cuánto voy a tener que estar sentado en el paradero, o sea, yo no soy quien para juzgar a nadie que hace esto. El problema es que en el punto en que estamos hoy día, el que hace esto gana a costa de muchos otros que pierden. Y a veces lo que pierden los demás sumado es más que lo que ganó este. Entonces es un dilema, una paradoja, podríamos decir hasta cierto punto ética de lo que pasa con esto. Una vez que una persona se subió al auto, se compró un auto, se acostumbró a ir en auto, es muy difícil que se baje. Entonces, las soluciones tienen que ser pensadas en largo plazo, en nuevas generaciones que descubran las bondades del transporte público y pienso yo, más que ponerle la pata encima a los automovilistas, porque en el fondo va contra la libertad y siempre, yo digo siempre, si el mundo estuviera gobernado por ingenieros estaríamos llenos de estados totalitarios, porque el ingeniero a veces tiene la solución técnicamente más bonita, pero a veces no piensa en que hay gente con distintas condiciones, distintos contextos, que hacen que, una cosa que en general parece no justificarse, sí se justifica, entonces tiene que haber excepciones. Bueno, la mayoría de mis colegas ingenieros de transporte opinan que, pongámosle la pata encima, que sea lo más difícil posible andar en auto, para que así la gente esté obligada a andar en transporte público, así va a haber menos congestión. En teoría, yo creo que sí puede aumentar la congestión si se ponen mal los incentivos. De hecho, tengo un experimento pendiente cuando volvamos a la normalidad. A mí me pasó que iba a otra universidad donde no había estacionamiento asegurado y muchas veces tenía que pagar lo que me salía mucho más caro que ir en metro o en micro. Efectivamente. Bueno, y también hay que pagar la benzina. Lo que pasa es que uno no se da cuenta, no le duele tanto. Pero a veces, o sea, para un viaje de unos pocos kilómetros es más caro andar en auto que andar en micro porque el costo de la micro es constante y el costo del auto, el costo de la benzina, para que se hagan una idea, un auto normal en ciudad, ya un poquito antiguo o baratito, puede hacer 10 kilómetros por litro, así como del orden de magnitud. Entonces, en 10 kilómetros tú te gastaste 800 pesos, que es lo que vale un pasaje micro. Un pasaje micro de adulto. El escolar vale mucho menos, ¿verdad? Es que finalmente uno paga por la comodidad, efectivamente, la comodidad. Entonces, ahí hay un tema. Si tú estás pagando solamente por la comodidad, lo que estás haciendo aquí, efectivamente tú estás ganando en comodidad, pero estás perjudicando al resto, no solo en comodidad, estás perjudicando al resto en temas de tiempo. Entonces,
un mensaje así como para pensárselo un poco. Oye, el problema del aumento de la tasa de motorización quizás es mucho más importante. Mis tías decían, yo me acuerdo cuando yo era niño y mis primos mayores sacaron carnet de manejar, mis tías decían, y se le olvidó cómo se caminaba, porque ahora va a todas partes en auto, va a comprar a la esquina, va a comprar en auto. Era otra época. O como decía una cuñada mía, con un lenguaje menos académico, fulanito que sacó carnet de manejar y se compró auto, ahora se convirtió en un potito con ruedas, porque va a todas partes en auto. Si solo manda la comodidad, bueno, es un acto de egoísmo esta cuestión, que se está perjudicando al resto. Efectivamente, bueno, si vayas a estar 2 horas más al día con tu familia, pucha, ¿quién soy yo para decirte que no lo hagáis, digamos? Pero sí con conciencia de que no todos los viajes son imprescindibles, no todos los viajes tienen que hacerse en auto, y uno puede hacer un aporte grande juntando viajes. Bueno, ahora estamos todos obligados a hacerlo, ¿verdad? Si necesito salir de mi casa, trato de hacer varias cosas de una vez porque tengo un número limitado de permisos para salir, por circunstancias obvias que no van a ser permanentes en el tiempo. Juntando viajes, no haciendo viajes innecesarios, haciendo, caminando o en transporte público, los viajes que son menos críticos, el tiempo, la velocidad. El problema es que si no hay mejora en el transporte público, no se fomenta que se use. El problema es que ese problema no tiene solución, porque el transporte público no va a mejorar si no se usa. O si nos convertimos en un estado absolutamente centralista, en que la cuestión se mejore con despilfarro de plata de los contribuyentes, que puede ser, pero eso también trae consigo una serie de incentivos contra la eficiencia. Bueno, en fin, es un tema político en el que yo no me quiero meter, pero con las microredes sí se fomenta. Bueno, sí, pero eso ha tenido su costo. Eso ha tenido su costo. De todas maneras, a ver, el Transantiago sirvió de lección a nivel mundial, porque el Transantiago fue una tremenda innovación. Se la jugaron un montón en muchas cosas, porque era una cosa que no tenía precedente. El más cercano precedente que había era el Transmilenio de Bogotá. De hecho, Bogotá, no es casualidad que haya aparecido Bogotá en los gráficos de partición modal de las ciudades. Pero el Transantiago agregó muchas cosas que no tenían precedentes sobre el Transmilenio, y le faltaron otras también. Pero fue una lección de aprendizaje que se discute hasta el día de hoy en la academia, a nivel mundial. O sea, el caso del Transantiago sirvió para probar qué cosas de las teóricas en la ciencia de la ingeniería de transporte servían y cuáles había que mejorar. Bien, pero entonces, yo estaba diciendo, es difícil bajar a la gente del auto. La gente no va a dejar de viajar al trabajo o al estudio. Esos viajes tienen que hacerse. Bueno, el profesor, y ahora, bueno, tal vez en un plazo que antes era de 20 años y ahora va a ser un proceso un poco más rápido, la gente puede dejar de viajar al trabajo o al estudio, pero igual va a haber trabajo, como hay hoy día, trabajo en los que la gente no deja viajar. Entonces, esta cuestión tiene un límite. Y hay cosas que son mucho más cómodas de hacerse presenciales o mucho más eficaces de hacerse presenciales. Eso se conoce técnicamente como inelasticidad de la demanda. Una vez que una persona se acostumbró al estilo de vida auto, es muy difícil convencerla de que no lo haga en auto. Una vez que la gente se acostumbró al trabajo y el estudio presencial, bueno, es difícil, y yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, convencerse de la modalidad a distancia, ¿verdad? Entonces, tenemos un problema de que aquí el círculo vicioso del transporte público ya avanzó mucho, y es un problema que ya está instalado, la congestión ya está instalada. Si uno agrega ciclovías o pistas exclusivas de buses, efectivamente va a estar fomentando esos modos. La pregunta es, ¿los va a fomentar suficiente para que baje la demanda de autos, como para que eso no, el quitarle espacio a los autos no aumente la congestión, y con el aumento de la congestión aumente la contaminación, aumente un montón de cosas?
Bueno, hay gente que dice, no me importa, porque el fin que estoy persiguiendo justifica esa otra, ese otro perjuicio. Eh, Otros dicen, bueno, pongámoslo en la balanza. Oye, ¿cuánto tiempo gana la gente? ¿Cuánto tiempo ganan esto versus cuánto tiempo ganan esto? Ya, ¿se justifica o no se justifica? Yo soy un convencido de que algunas ideas que se han planteado en Santiago para fomentar el uso de modos sustentables y más eficientes de transporte pueden conseguir el efecto contrario al que persiguen, al menos en el corto y en el mediano plazo. Pero eso lo puede responder la ingeniería, sí, lo puede responder la ingeniería, pero pareciera que hay un cierto grado de activismo político que no le interesa en realidad responderlo, sino que eh, poner la solución como un fin, más que como un medio a mejorar la calidad de vida de las personas. El problema entonces es el uso eficiente del espacio versus la eficiencia de cada viaje individual. El señor que se baja del auto para estar 2 horas más al día con su familia versus, oye, si anduviéramos todos en micro, iríamos todos más rápido. Algunas de las soluciones que se proponen, la regulación de la frecuencia, de esto voy a hablar en un rato más, tengo que poner el pedal, esto ha estado muy entretenido. Me sorprende que con una poca discusión en chat, no sé, espero que no sea solo mía la opinión de que ha estado entretenido, perdón por eso. Ya, pero entonces regulación de la frecuencia, vamos a hablar de eso. Prioridad de buses, la pista solo bus, la vía exclusiva, qué bueno, gracias. Gracias, Sofía, eso me hace sentir que vale la pena hacer esto. Los recorridos expresos, hay una cosa que a lo mejor no todos la han visto porque no es muy común, pero existen recorridos de buses que se van por la autopista y van, no sé, de Pudahuel a Vitacura y de Vitacura a Pudahuel, pero la mayoría del recorrido paran en unas pocas paradas al principio y unas pocas paradas al final, entonces son para la gente que va de Pudahuel a Vitacura y de Vitacura a Pudahuel. Entonces la gracia es que esa micro anda la mayor parte de su trayecto a velocidad de autopista, a 80 km por hora, a 100 km por hora. Otras soluciones que se proponen, bueno, el uso racional del auto. Oye, ¿a quién necesita realmente andar en auto? ¿O quién podemos decir que tiene sentido que ande en auto? ¿El señor que va a estar 2 horas más con su familia o el potito con ruedas? Entonces, ¿por qué aquí la cuestión es tentador, sobre todo para los técnicos como uno, decir esto se soluciona con leyes, con normas y con modelos matemáticos? Pero al final, si no hay una decisión de las personas de adentro, si no hay un tema cultural de fondo, de decir, oye, no voy a ir a la esquina en auto, porque puedo ir caminando, no voy a hacer este viaje en micro porque en realidad no gano tanto tiempo y personalmente a mí me sale re fácil porque a mí me estresa andar en auto, entonces siempre que puedo hago los viajes en transporte público, pero a veces por tiempo uno lo sopesa y llega a la conclusión de que hay que hacerlo en auto. Entonces, si no hay un tema cultural de fondo, tú podés ponerle la pata encima todo lo que queráis a la gente y vaya a lograr que la gente esté menos feliz y a lo mejor consigues parte del efecto que buscabais, pero a costa de la felicidad de las personas, a lo mejor no consigues tanto efecto como buscaba a costa de la felicidad de las personas. Y por eso yo separo el uso racional del auto del desincentivo del auto, que es una cosa que muchos técnicos proponen. Oye, tarificación vial, menos pistas para los autos, menos, más para micros y para bicicletas. Sí, de acuerdo, pero hay gente que no está dispuesta a andar en micro y que va a seguir andando en auto por el solo hecho de ir sentado, por el solo hecho de ser capaces de predecir cuánto tiempo se van a demorar, por el solo hecho de poder ir escuchando radio sin que le pongan un tipo de música que no le gusta, el de al lado, por el solo hecho de poder hablar por teléfono sin sentir que le están escuchando toda la conversación, en fin, y un montón de cosas más. Entonces, esa gente, con esos desincentivos del uso del auto,
bueno, van a demorarse más, van a contaminar más, y aunque hay casos y casos, yo encuentro que hay casos en los que es razonable la decisión que están tomando. Además, si yo hago que sea más caro andar en auto, que es una de las soluciones que se proponen, ¿verdad? Tarificación vial, aumento del impuesto a la benzina. Y de hecho es más caro andar en auto cuando hay más congestión, porque se gasta más benzina, porque se gasta más tiempo, y el tiempo de la gente al final se traduce en calidad de vida por la que la gente está dispuesta a pagar. Entonces, al final, haciendo más caro el viaje en auto, lo que estoy haciendo es que la gente que puede pagar va a seguir andando en auto, y la gente que no puede pagar va a ver perjudicada su calidad de vida. Entonces, al final lo que estoy haciendo es elitizar el auto, y estoy, de alguna manera, convirtiendo, logrando un efecto social súper negativo, encuentro yo, haciendo una diferenciación social mayor. El problema, dice Sofía, es que mucha gente sale en auto y es solo dentro del auto. Quizá sería distinto si las personas compartieran su auto con más personas. Efectivamente, compañeros de trabajo que van a un mismo punto. Entonces yo siempre digo, oye, el desincentivo del auto, ya, aumentemos el impuesto a la benzina, cobremos por usar las calles, entonces pongamos pórticos de tag en todas las calles, o algo parecido, digamos, no necesariamente eso, que hay soluciones más prácticas. Llenemos de pistas de buses y llenemos de bicicletas, de pistas para bicicleta. Y yo digo, ¿a quién va a bajar del auto eso? Hay un grupo de maestros de la construcción que hacen la vaca entre 4 para que tenga sentido pagar la benzina que recorre en Santiago a lo ancho, 20 kilómetros de viaje de ida, 20 kilómetros de viaje de vuelta para la casa, o al potito con 2 ruedas, al potito con ruedas que va a comprar el pan en auto al negocio de 2 cuadras más allá. ¿A quién va a bajar del auto cuando le suban, perdón, al potito con ruedas que además paga la benzina con la mesada que le da el papá? Entonces, si el día que no le alcance para pagar el tag y la benzina, va a ir y va a decir, papá, ¿por qué no me subís que le cambian el auto todos los años? Y va a ir y va a decir, papá, ¿por qué no me subís la mesada para poder pagar, que ya no me alcanza para la benzina? Entonces, ¿a quién va a bajar del auto? Bueno, obviamente al potito con rueda no lo va a bajar del auto, porque el papá que le cambia el auto todos los años, a lo más le va a cambiar el auto cada 2 años para pagarle la diferencia de benzina, lo que va a contaminar un poquito más. Mientras que a los maestros de la construcción que hacen la vaca, bueno, el esfuerzo de hacer la vaca ya no se va a justificar tanto, y va a pasar de demorarse 1 hora a demorarse 2 horas en irse para la casa. Entonces, yo digo, el cambio cultural, aunque es mucho más arduo, puede lograr un efecto mucho más razonable, mucho más equitativo, mucho más parejo, mucho más justo. Decía yo que iba a volver sobre esto de la regulación de la frecuencia. Regulación de la frecuencia dice relación con esto. En el mundo ideal, tenemos, esto es tiempo, para que se hagan una idea, aquí tenemos un paradero, otro paradero, otro paradero, otro paradero, y las micros van perfectamente sincronizadas. Y mientras en lo que se demora una micro en llegar al paradero siguiente, llegan 5 personas a este paradero, 5 personas a este paradero, 5 personas a este paradero. Mundo ideal, ¿verdad? Ahora, el mundo ideal no existe. El mundo en realidad es aleatorio. Y entonces alguien que salió un poco más temprano, o que salió apurado, o que salió atrasado, no salió a la hora que tenía que salir, este bus ahora va a tener que tomar 6 pasajeros en vez de 5. Llega una persona más, esto por supuesto que es un ejemplo de juguete, ¿eh? Llega una persona más. ¿Qué va a pasar? Ese bus que tiene que tomar una persona más se va a demorar un poquito más, unos segundos, 2, 3 segundos más en el paradero. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, este bus que no tiene que demorarse más, va a cortar la distancia al bus de adelante. Conclusión, eso va a hacer que para el próximo paradero, este bus lleve menos tiempo de ventaja sobre este, alcance a llegar menos gente, y este va a tener que recoger más gente, porque como se atrasó, le va a llegar más gente y va a tener que recoger más gente. ¿No es cierto? ¿Se entiende la idea, no es cierto? Si alguien no entiende, pregúnteme, porque esto es muy interesante. Ya. Entonces, conclusión, este tiene que tomar más pasajeros ahora, y se va a demorar más en el paradero. Por lo tanto, este va a tener que tomar menos pasajeros, se va a demorar menos y se va a acercar más. Conclusión, al poco rato, estos 2 buses van a ir pegados.
ese es un fenómeno que probablemente todos han vivido, que las micros pasan de a 3, no pasan de a 1, a pesar de que, entonces, se supone, esta micro, si uno ve en la página del Transantiago, por suerte nadie lo ve porque sería una vergüenza, esta micro se supone que pasa cada 12 minutos. Bueno, en realidad pasan 3 cada 36 minutos, pero pasan las 3 juntas. Entonces tengo que esperar media hora y nunca sé cuánto me va a demorar en esperar la micro, en subirme y en mi viaje. Y eso también hace que el bus sea menos confiable y menos deseable como medio de transporte. Esto se conoce como bus bunching, o en castellano apelotonamiento de buses, porque pasan las 3 micros juntas. Soluciones, bueno, antiguamente, en la época de las micros amarillas, existía un personaje que se llamaba el sapo de las micros, que le decía al conductor que la micro anterior de su recorrido había pasado hace 5 minutos o hace 10 minutos. Entonces, el conductor sabía que si quería tomar más pasajeros, se tenía que demorar un poco más, y así le iban a llegar más pasajeros. O, por el contrario, si estaba a punto de alcanzar a la micro de adelante, sabía que tenía que andar más rápido para alcanzar al otro y pelearse. Excelente. Efectivamente, claro, donde no está el Transantiago, pero yo tengo que contarle esto a una mayoría de santiaguinos, perdón por eso, el sapo permitía que un cierto nivel de regulación de la frecuencia. La tecnología, hoy día se propone hacerlo con la tecnología. Bueno, el sapo de la micro puede ser reemplazado por un GPS y un computador. Las micros tienen a bordo un computador. De hecho, hay operadores del Transantiago que lo hacen, para algunos recorridos. La micro tiene un computador a bordo, todas las micros tienen GPS, se hace poco con esos GPS, algunas cosas se hacen, pero entonces se sabe dónde están las micros, a qué distancia están, se puede estimar cuánto se van a demorar, y una maquinita le puede decir al micrero, oye, ándate un poquito más lento para tomar distancia con el de adelante. Algunos lo hacen, como decía, hay técnicas específicas para esto, creadas en Chile, que han sido aplicadas fuera, pero acá en Chile tanto. La primera solución es el sapo de la micro. Un señor que le dice, oye, la micro anterior de tu recorrido pasó hace tantos minutos, ahora, por lo tanto, te conviene acelerar o te conviene frenar. Pero eso se puede convertir en una cosa más sistemática que tienda a regularizar los tiempos entre las pasadas de micro. Hay técnicas publicadas en revistas científicas creadas en Chile, que se han aplicado en otros países, pero que acá en Chile ha sido más difícil aplicarla, entre otras cosas porque los operadores no han funcionado tan bien. Algunos operadores, nunca hay que generalizar, menos si después este video va a quedar publicado. Y tampoco pretendía generalizar. Ahora, con congestión, cuando hay taco, esto es más difícil. Entonces, pero la idea de regularizar la frecuencia es tender a igualar los intervalos. ¿Cómo se pueden igualar los intervalos? Bueno, regulando la velocidad. El que va adelantado se puede demorar un poquito más. El que va atrasado cuesta más decirle que se apure. Eso no es tan práctico, pero a veces basta con decirle al de atrás que se demore para que se mantengan los intervalos bastante más iguales. Hacer que esperen en el paradero. Ahora eso hace desesperar a la gente. Una cosa que funciona muy bien, pero que es políticamente incorrecta, es decir, oye, esta micro puede subir una cantidad máxima de pasajeros en este paradero. Y los otros se van a tener que esperar. Y alguien podría decir, oye, pero si yo todavía veo espacio allá adentro, si nos apretamos un poco, es típico, no sé, el que anda en metro habitualmente en hora punta, habrá experimentado que hay gente que le da lo mismo y empuja para adentro aunque no quepan. Bueno, límites de abordaje, límites de cantidad de personas que se pueden subir. Con solo eso, puede hacerse que los viajes de todos sean más cómodos. O sea, si yo lograra convencer o ponerle la pata encima, a mí no me gusta, pero por eso digo que si el mundo estuviera gobernado por ingenieros, habría puros estados totalitarios. Hay gente que lo propone en serio. Si obligáramos a la gente o convenciéramos de que se quedaran abajo, porque la próxima micro viene ahí, bueno, eso podría ayudar a solucionar bastante el problema. Otras soluciones, ya estamos pasados del tiempo, en fin, pero voy a tratar de ir rápido porque queda poquito. Es la prioridad de buses. Todos habrán visto alguna vez una pista solo bus como las que hay en la avenida Las Condes o en Vicuña Maquena o en Providencia, en la avenida Apoquindo, que se supone que las micros vayan por aquí. La gracia es que la micro experimenta menos congestión que los autos, por lo tanto se hace más atractivo andar en auto.
Y esto sí hay circunstancias en las que se justifica. Oye, si van más personas en la micro, y más micro, suficiente cantidad de micros por esta pista, bueno, puede ser que el tiempo que están ganando estos sea más en total que el tiempo que están perdiendo estos. Y mal que mal, estos están usando súper ineficientemente el espacio, que paguen un poquito por su comodidad con un poquito más de congestión. Eso se hace, funciona, está súper estudiado. Ahora, por la pista solo bus, que no es lo mismo que la vía exclusiva. Pista solo bus es cuando tú pintáis una línea amarilla y decís de aquí para allá solo hay buses. La vía exclusiva es cuando por toda la calle solamente pueden andar micros. Es distinto de la pista solo bus, aunque es un tecnicismo. También la gente le llama vía exclusiva a esto, pero esto en lenguaje técnico se llama pista solo bus. Y hay un tercer tipo que se llama la vía segregada. Eso es menos común, pero se puede ver en la Alameda, se puede ver en Vicuña Maquena, se puede ver en Avenida Grecia y en algunos otros lados más, en Santa Rosa, que está separado físicamente. La calzada es una sola, ¿verdad? Pero hay solera, hay vereda, entre comillas, hay una cuestión alta entre medio que impide que pasen los autos para la pista de buses y los buses para la pista de autos, y los paraderos están en una isla. Y eso de alguna manera, y hay semáforos especiales, entonces el que necesita doblar, ya me adelanté. Entonces, el problema que tiene, voy a volver sobre eso, pero entonces el problema que tiene la pista solo bus es cuando hay mucho giro a la derecha. Cuando hay mucho giro a la derecha, el bus que quiere llegar al paradero tiene el problema de los autos que quieren girar a la derecha, porque estos le hacen taco al bus y al final la eficacia de la pista solo bus no es tanta. Además, claro, y entonces aquí es cuando pasa que a veces la micro se demora un semáforo en llegar al paradero, llega al paradero, le dan el rojo y tiene que esperar al siguiente semáforo para pasar. Y efectivamente hay problemas de seguridad y qué sé yo. Siguiente solución es lo que pasa en las vías segregadas, ¿verdad? Que hay un semáforo especial que hace que pare la micro y que los autos que quieren doblar doblen. Pero eso también de nuevo tiene el problema del embudo, porque está repartiendo el tiempo de la pista entre los que quieren doblar y entre los buses que quieren seguir de largo. Entonces, al final, en vez de repartir el tiempo en un sentido y el otro sentido, está repartiendo entre un sentido, los que siguen derecho y los que quieren doblar. Y al final, ocupan menos eficientemente la intersección. Otra solución que está súper estudiada, otra solución es la de la vía exclusiva. En esta calle solo pueden andar micro, por lo tanto, nunca los que doblan a la derecha son pocos, las micros solamente que van a doblar a la derecha, que no doblan en todas las esquinas posibles, entonces hay mucho menos conflicto. Otra solución, entonces otro problema relacionado es que además aquí puede haber peatones que quieren cruzar, y ahí sí que la cuestión se va a las pailas, porque al mismo tiempo la micro quiere llegar al paradero, después va a querer pasar, estos quieren doblar a la derecha y los peatones quieren cruzar. Entonces, soluciones a esto, bueno, tiempo para que pasen solo los peatones. Eso se ha visto cada vez más en Santiago. Otra solución que está súper estudiada, pero que no se hace mucho, es poner el paradero en estos lugares donde hay mucho giro a la derecha, poner el paradero después de la intersección, porque la micro no tiene que ir por esta pista, puede ir con todos los demás que van a seguir de largo, y ocupa la pista cuando ya estos ya no la necesitan. Entonces esta pista está, entre comillas, ociosa, está desocupada, y la micro puede parar y no va a molestar a nadie para atrás tampoco. Cuando hay mucho giro a la derecha, esto es lejos lo más eficiente. Y se hace súper, súper poco en Santiago. Y al final, no tiene el problema que tiene la pista solo bus, que genera más congestión a los autos, es solo ganar, solo ganancia. Y yo no sé por qué en la práctica no se hace mucho, porque el otro es más vistoso, es más novedoso, científicamente más atractivo. Finalmente, y con esto termino, está el efecto del largo de los viajes. Imagínense una ciudad lineal, calle larga se llama esta ciudad. Entonces, y la gente vive en un lado y los trabajos están en el otro. Entonces, todos para llegar a su trabajo. Bueno, efectivamente, pero tampoco es tan terrible. Yo pienso, bueno, podríamos dar ejemplos de lugares, pero estamos pasados del tiempo. Esta ciudad se llama Calle Larga, y aquí viven todas las personas, y aquí trabajan todas las personas. Entonces, cada uno que quiere ir al trabajo tiene que hacer un viaje largo para llegar a su trabajo. Y pasa que hay lugares estratégicos dentro de esta ciudad en que hay mucha gente que quiere usar la calle al mismo tiempo. Esto
en otra escala, es lo que pasa en Santiago. En Santiago el viaje de trabajo promedio, si no me acuerdo mal, tiene como 8 o 9 kilómetros de largo. Ahora, si uno lograra, de alguna manera mágica, yo todavía no he visto una propuesta seria, entre otras cosas porque son propuestas de largo plazo. Si uno lograra descentralizar la ciudad y que las fuentes de trabajo estuvieran más cerca, bueno, pasa que esto de aquí no ocurre nunca. Si lográramos acortar todos los viajes en Santiago porque las fuentes de trabajo están más cerca de donde la gente vive, eso tiene un problema de incentivos y de ventajas económicas que no viene al caso, además que estamos pillados de tiempo. Pero yo creo que es posible, lo que pasa es que requiere un esfuerzo grande y es una solución de largo plazo, no de un día para otro como las otras. Es menos vistoso, es más arduo. Pero si uno lograra descentralizar una ciudad, haciendo que los viajes de la gente al trabajo, como son los viajes al colegio, mucho más mayoritariamente, aunque hay excepciones, si uno lograra que los viajes al trabajo fueran más cortos, bueno, automáticamente habría menos congestión. En fin, muchas gracias por su tiempo, perdón por haberme pasado estos 8 minutos, espero que no haya sido tan arduo.